Bienvenidos a Caminos Revelados, un espacio de fe, verdad y transformación. Si este mensaje te habla al corazón, no olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte al canal. Así más personas podrán ser alcanzadas por estas historias que atraviesan los siglos y continúan revelando el accionar de Dios. Hoy te invitamos a un viaje de coraje. No el coraje del escenario o de la fama, sino el coraje que nace en el desierto, en el silencio, en el nacimiento de decisiones difíciles. La Biblia, más que un libro sagrado, es un testimonio vivo de hombres y mujeres que se atrevieron a creer cuando todo parecía perdido. Y entre estos nombres, 5 mujeres se erigen como pilares de una fe inquebrantable: Miriam, Ruth, María, Esther y Débora. Cada uno de ellos enfrentó un momento de crisis y en cada uno de ellos Dios reveló que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la presencia de la fe. ¿Qué valentía espera Dios de nosotros hoy? No el que presume, sino el que sirve. No es el que domina, sino el que se entrega. Tal vez, como usted, estas mujeres no estaban seguras de lo que les depararía el día siguiente, pero confiaban. Y su fe abarcó generaciones, cambió destinos e incluso allanó el camino para la llegada del Mesías. Lo que veremos en esta narración es más que historia, es un llamado. Porque la misma voz que habló a María junto al mar, que tocó el corazón de Ruth en las llanuras de Moab, que descendió a la pequeña casa de María en Nazaret, que visitó a Esther en el palacio persa y que inspiró a Débora bajo las palmeras de Efraín, sigue hablando. Y resuena la pregunta: ¿estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a responder con fe, incluso cuando todo parece silenciarnos? El desierto no es solo un lugar de prueba, es un escenario donde Dios forma líderes, y fue allí, entre tiendas y polvo, donde Miriam alzó su voz. Pero antes de eso, ya había sido instrumento de salvación. Cuando era niña, escondió a su hermano recién nacido entre los juncos del Nilo, y lo observó desde lejos, esperando el momento adecuado. Cuando apareció la hija del faraón, Miriam se acercó con sabiduría y valentía, sugiriendo a su propia madre como nodriza para el bebé. Ese gesto sencillo pero audaz marcó el inicio de una vida donde la fe y la acción caminaron juntas. Décadas más tarde, después de cruzar el Mar Rojo, el mismo muchacho, ahora el liberador de Israel, levantó su bastón mientras el pueblo cruzaba sobre tierra seca. Cuando los egipcios fueron tragados por las aguas, fue Miriam quien tomó la pandereta, guiando a las mujeres en la danza y la alabanza. Pero aquella canción no era solo gratitud, era resistencia, era proclamación, era profecía. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Así comenzó su cántico, resonando entre el pueblo que aún temblaba por su liberación. Miriam no solo bailó, declaró que el Señor era un guerrero, que el Dios de Israel era el Dios de la victoria. Esa música era un acto espiritual y político, ya que confrontaba la cultura del miedo heredada de Egipto y proclamaba una nueva identidad, la de un pueblo libre. Con el tiempo, Miriam sería reconocida como la primera profetisa mencionada en las Escrituras. Y aunque más tarde fue corregida por Dios cuando cuestionó a Moisés, su trayectoria no fue borrada. Ella conocía el peso del liderazgo, la alegría de la adoración y el riesgo de hablar por el Altísimo. Su vida enseña que hay coraje en cantar cuando el alma todavía sangra, en celebrar incluso en el desierto y en seguir alabando cuando el camino todavía promete sed y espinas, porque quien conoce al Dios que abre los mares sabe que ningún desierto es el fin, pero no todo coraje se celebra con panderetas. Hay momentos en que el liderazgo pesa mucho,
y la fe se pone a prueba en el silencio de los campamentos. Miriam, con su autoridad espiritual, en un cierto momento se dejó consumir por la comparación. Le preguntó a Aarón: ¿acaso el Señor solo ha hablado por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Números 12. Era una inquietud humana, un corazón herido por la distancia que Dios había creado entre Moisés y los demás. La respuesta divina fue inmediata y contundente. Miriam fue herida de lepra y separada del pueblo por 7 días. Esto no fue solo un castigo, sino una lección pública sobre la santidad de la vocación. Aún así, el pueblo no la rechazó. Moisés intercedió por ella y Dios escuchó. Su restauración no fue solo física, fue espiritual. Cuando regresó al campamento, Miriam regresó como alguien que comprendía aún más profundamente el costo de hablar por Dios. Pasaron los años y Miriam siguió al pueblo en el desierto de la fidelidad y de la espera. Su muerte queda registrada en pocas palabras. Entonces el pueblo llegó a Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Números 21. Ningún milagro marcó su final. Ninguna multitud aplaudió su partida. Pero su recuerdo permanece en las Escrituras como el de una mujer que se atrevió a levantarse, cantar y actuar cuando la opresión parecía definitiva. Su coraje no se definió por un solo acto, sino por toda una vida de dedicación, liderazgo y fe. Miriam nos muestra que la alabanza es un arma, la danza es profecía y la voz de una mujer fiel puede transformar generaciones. Se la recuerda no porque fuera perfecta, sino porque era completa ante Dios, atreviéndose a ser profetisa, hermana y adoradora, incluso bajo el peso del viaje y las correcciones divinas. Durante el tiempo en 1900 que gobernaban los jueces, el hambre llevó a Elimelec y a su esposa Noemí, junto con sus 2 hijos, a buscar refugio en Moab, una tierra extranjera con dioses extraños. Allí, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, y entre ellas estaba Ruth. Cuando la muerte hizo callar a los hombres de aquella casa, primero a Elimelec, luego a sus hijos, solo quedaron las mujeres: Noemí, desolada y anciana, y sus 2 nueras viudas. El dolor de Noemí era tan grande que quería regresar sola a Belén. Pero el alma de Ruth se negaba a ser abandonado. En uno de los votos más bellos y valientes registrados en las Escrituras, ella dijo: «Donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, yo moré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Ruth 1:16. Esto no fue solo afecto, fue una conversión. Ruth cambió los dioses de su pueblo por el Dios de Israel, la estabilidad por lo desconocido y la comodidad de sus orígenes por una fe que aún no entendía del todo. Fue un coraje silencioso, expresado no en gritos, sino en pasos firmes junto a su suegra. Al llegar a Belén, la viuda moabita no encontró gloria alguna, salvo el campo. Ruth fue a recoger las sobras de los campos de cebada, agachándose detrás de los segadores. No había heroísmo en los ojos humanos en ese gesto, pero ante Dios, cada espiga de grano recogida fielmente era un acto de adoración. Así la veía Buz, una mujer extranjera que trabajaba con dignidad, que respetaba a su suegra y que temía al Dios de Israel. Booz la protegió, la bendijo y más tarde la redimió como su esposa. Pero antes del romance hubo renuncia. Antes del honor estaba la humildad. Ruth no buscó aplausos, sino que tomó decisiones que tocaron los cielos. Su coraje no quemó palacios, sostuvo a una anciana, recogió la tierra y esperó con fe. Esta desconocida e improbable mujer moabita se convertiría en la abuela del rey David y antepasada del Mesías. El destino de la salvación fue cosido con hilos invisibles, pero resistentes,
por la fidelidad de una mujer que simplemente permaneció. El momento decisivo del viaje de Ruth no estuvo marcado por grandes gestos, sino por un acto de obediencia y confianza. Noemí, conociendo las costumbres de Israel y el papel del Redentor, le ordenó a Ruth que se acostara a los pies de Booz durante la noche, en un gesto simbólico de sumisión y pedido de redención. Esto podría ser malinterpretado y causar vergüenza o incluso humillación. Pero Ruth no actuó por impulso. Confió en la sabiduría de su suegra y en el carácter de... Cuando despertó y vio a la mujer a sus pies, no encontró a una seductora, sino a una mujer de fe. Y Ruth, aún en su sencillez, respondió con firmeza: «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres su redentor». Esa noche, entre el riesgo y la esperanza, Dios selló un nuevo capítulo. Booz, un hombre íntegro, asumió la responsabilidad y días después redimió a Ruth ante la comunidad. Un acto de valentía reservada, pero con repercusiones eternas. Ruth dio a luz a Obed, el padre de Jesé, el padre de David. Y así la mujer moabita llegó a ser parte del tronco de la promesa. Su historia es una prueba viviente de que Dios no se limita a la geografía ni al origen. Él mira el corazón. Mientras el mundo busca a los fuertes, a los reyes y a los poderosos, el Señor elige a los fieles que espigan en el campo, que sostienen a las viudas, que permanecen cuando todos los demás se van. El coraje de Ruth no está en las batallas que libra, sino en su fidelidad silenciosa, en su permanencia amorosa, en su fe que atraviesa generaciones. No hay registro de visiones o milagros en su carrera. Y sin embargo, su vida fue un milagro de fidelidad. Su coraje era tan discreto como decisivo y por lo tanto tan poderoso. El coraje que mueve los cielos a menudo comienza con pasos sencillos, pero están sostenidos por una entrega total al Dios vivo. En el pequeño pueblo de Nazaret, bajo un cielo de humildad y sencillez, vivía María, una joven elegida para un destino incomprensible. El ángel Gabriel se le apareció con un mensaje que deconstruía toda lógica humana. Ella sería la madre del Hijo de Dios. María, virgen y pobre, sabía que su sí cambiaría la historia de la humanidad. No fue un momento impulsivo, sino una decisión llena de valentía. Ella comprendió los riesgos sociales y espirituales de ese anuncio. Podría ser rechazada, deshonrada e incluso asesinada por una acusación de adulterio. Sin embargo, incluso sin comprender plenamente, su fe se hizo firme. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento, María no solo aceptó un plan divino, ella se entregó al misterio, abrazando lo imposible por amor y obediencia. El silencio que siguió al anuncio fue denso y expectante. María se enfrentó a una profunda soledad espiritual, un desierto donde la razón no encontraba respuestas y su corazón buscaba sustento en la promesa de Dios. Ella no se dejó vencer por el miedo ni por la vergüenza que pudiera venir. En cambio, su alma cantó el Magnificat, una profecía de esperanza y justicia, donde Dios revierte a los humildes y exalta a los humildes. María llevó en su vientre al Mesías, pero también el peso de la burla. Su valentía no fue la ausencia de dudas, sino la fuerza de confiar en Dios, que elige a los pequeños y aparentemente insignificantes para realizar su obra. Este coraje la acompañaría hasta el Calvario, donde el amor y el dolor se entrelazarían en un testimonio eterno. A medida que pasaban los meses, María no llevaba al Hijo prometido, sino también una responsabilidad espiritual que pocos podían soportar. La mirada de la sociedad pesaba pesadamente sobre ella, una mirada de sospecha y juicio. Joseph, su prometido,
consideró inicialmente dejarla en silencio por temor al escándalo, pero un ángel lo visitó en sueños, revelándole el plan divino y renovando la fe del justo. María y José formaron una alianza de fe y coraje, sostenida por una confianza silenciosa en Dios. Cada paso, desde su nacimiento en Belén hasta su huida a Egipto, estuvo marcado por desafíos que pusieron a prueba ese coraje. Frente al brutal telón de fondo de un imperio opresor, la joven madre se mantuvo firme en su compromiso con el Señor, incluso cuando el mundo amenazaba con destruirla. El viaje de María no terminó con el nacimiento de Jesús. Ella siguió a su hijo con un corazón que conocía el costo del verdadero amor. Presente en los momentos de gloria y de sufrimiento, María vio a su hijo rechazado, perseguido y crucificado. Su coraje no flaqueó ante el Calvario. Allí, junto a la cruz, se convirtió en la madre de la iglesia naciente, ejemplo supremo de fe y perseverancia. Su voz tranquila y su corazón abierto nos enseñan que el coraje no es solo decir sí una vez, sino mantenerse firme hasta el final, incluso cuando el dolor y la injusticia golpean. María representa el coraje que no depende de la comprensión, sino de la entrega total al propósito divino, una invitación eterna para aquellos que desean seguir a Dios con fe inquebrantable. En el palacio del rey Asuero, en medio de la opulencia y las intrigas de la corte persa, vivía Esther, una joven judía huérfana criada por su tío Mardoqueo. Su ascenso al puesto de reina no fue solo un golpe de suerte, sino un llamado divino disfrazado de oportunidad. Cuando Amán, consejero del rey, decretó la aniquilación de los judíos, Esther se encontró ante una terrible encrucijada: permanecer en silencio para proteger su propia vida o actuar a favor de su pueblo, poniendo en riesgo su propia existencia. El miedo era real, pero aún mayor fue la fe que la impulsó a ayunar y orar, buscando el coraje que trasciende la mera valentía humana, un coraje que nace de la dependencia total de Dios. Al presentarse ante el rey sin ser llamada, Esther violó una ley que podría haberla sentenciado a muerte inmediata. Sin embargo, su sí fue precedido por una profunda preparación espiritual, días de ayuno y oración que fortalecieron su alma. Con dignidad y determinación, reveló el complot de Amán, exponiendo la amenaza que se cernía sobre su pueblo. La frase "si perezco, perezco" resuena como testimonio de entrega absoluta a la voluntad divina, donde el coraje se convierte en acto de fe y de amor. Esther muestra que el verdadero liderazgo no está en el poder visible, sino en la fuerza oculta de la oración y la intercesión, demostrando que incluso los palacios más silenciosos pueden ser escenario de victorias divinas. Esther, a pesar de su juventud y aparente delicadeza, revelaba una fuerza espiritual poco común. Su ayuno no era solo una abstinencia física, sino una intensa comunión con Dios, un grito de liberación de su pueblo. Al hablar con el rey, asumió una responsabilidad que podía costarle la vida, pero que, sobre todo, demostraba una confianza inquebrantable en la soberanía divina. El tribunal observó en silencio, tal vez sin comprender la profundidad de ese gesto, pero Dios estaba trabajando detrás de escena. El coraje de Esther no fue un grito estridente, sino una voz firme y esperanzada, capaz de cambiar el curso de la historia y preservar una nación entera. Después de la victoria sobre Amán y la revocación del decreto de muerte, Esther no regresó al anonimato. Su valentía la convirtió en un símbolo del liderazgo femenino, una figura cuya fuerza reside en la sabiduría, la oración y el amor al prójimo. Ella representa la voz que no teme el silencio de las amenazas.
la fe que sostiene las decisiones difíciles y el poder del sacrificio silencioso. En el corazón del imperio persa, Dios levantó a una mujer que, a través del ayuno y la oración, venció el miedo y cambió destinos. Esta historia continúa inspirando a quienes enfrentan sus propias batallas, recordándonos que el verdadero coraje siempre está marcado por la dependencia de Dios, no por la confianza en la propia fuerza. En el período oscuro de los jueces, cuando Israel enfrentaba opresión y una crisis moral, Débora surgió como una voz de esperanza y autoridad. No solo profetisa, sino también jueza, se sentaba bajo la palmera para juzgar al pueblo, siendo respetada por su sabiduría y temor de Dios. Su liderazgo fue inusual porque, en una cultura dominada por los hombres, ella habló con valentía divina, afirmando que Dios la había levantado para restaurar la justicia y la fe. Cuando el comandante Barak dudó en entrar en batalla contra los opresores cananeos, fue Débora quien lo animó, asegurándole que la victoria sería concedida por Dios y que la gloria sería dada a una mujer. Aceptando el llamado, Débora no se quedó atrás de los soldados, sino que marchó con determinación al campo de batalla. Su presencia era una señal de confianza y fortaleza espiritual, un recordatorio de que la guerra de Israel era la guerra de Dios. En la estrategia que lo guió, cada una de sus palabras llevaba la certeza del juicio divino y de la redención del pueblo. El coraje de Débora tenía dos caras: la firmeza en la justicia que ejercía en el tribunal y la audacia al comandar las tropas. Ella enseñó a Israel que cuando los hombres dudan, Dios levanta mujeres que hablan y actúan en su nombre, desafiando las convenciones y conduciendo a su pueblo a la libertad. La victoria bajo el liderazgo de Débora fue más que un logro militar, fue un testimonio de la presencia activa de Dios entre su pueblo. Demostró que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la firme decisión de actuar bajo la guía divina, incluso cuando la sociedad intenta silenciar la voz de una mujer. Su historia nos recuerda que Dios no se limita a líderes tradicionales o fórmulas humanas. Él levanta profetas y jueces donde y cuando son necesarios. Débora es un faro para quienes enfrentan momentos difíciles, enseñando que el coraje con un propósito divino puede cambiar el destino de una nación entera. Hoy, frente a los desafíos del mundo moderno, su figura resuena como una invitación a un liderazgo valiente e inspirado, especialmente para aquellos que sienten el llamado a hablar y actuar con fe en medio de la oscuridad. Débora enseña que el coraje profético es para todos aquellos que quieren ser instrumentos de la justicia de Dios, que no se dejan intimidar por las batallas y que saben discernir la voz del Señor, incluso cuando todo parece perdido. Su vida nos desafía a responder al llamado de Dios con valentía y sabiduría, confiando en que incluso en las guerras más difíciles, Dios es el comandante supremo. Al contemplar a estas mujeres, Miriam, Ruth, María, Esther y Débora, se nos invita a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa tener valentía ante Dios. No se trata de la ausencia de miedo, sino de la fe que sigue adelante a pesar del miedo. La valentía que Dios espera de nosotros hoy es una valentía que trasciende el tiempo, que no se limita a un acto aislado, sino que se manifiesta en una vida de entrega, de sacrificio y de fidelidad silenciosa. Cada uno de ellos enfrentó situaciones difíciles, amenazas decisiones reales que podían costarles la vida, pero eligieron confiar en el Señor, aun cuando no podían ver el resultado. Este coraje, fundado en la esperanza y el amor, continúa desafiándonos e inspirándonos.
Que nosotras, como estas mujeres de fe, permitamos que Dios moldee nuestros corazones y nos fortalezca para los desafíos de hoy. Que nuestras voces no se silencien ante la injusticia, que nuestros pasos estén guiados por la confianza en la divina providencia y que nuestro coraje esté marcado por la sabiduría y el temor de Dios. En un mundo que a menudo intenta silenciar la fe, que seamos instrumentos vivos de transformación, llevando la llama de la valentía que no se apaga, una valentía que nace de la certeza de que Dios está con nosotros, hoy y siempre.